Hola amigos, saludos y bendiciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Efraín Guerra, soy un joven cubano que hace poco más de un año estoy aquí en Brasil. Y bueno, para los que me conocen, saben que a mí me gusta un poco la aventura y eso. Hoy le vamos a estar haciendo un viaje. Voy con un amigo, Leané y el niño se quedaron en la casa. Y estoy aquí ahora mismo en el centro, en la iglesia central. Parque central de aquí de Itajaí, Santa Catarina. Y con la bicicleta vamos a estar dando un viaje por aquí, por toda esta parte de aquí del centro, Beira Río, y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar hoy, hasta dónde aguanta mi compañero David, a ver si se embulla a llegar a Balneario Camboriú o no. Vamos a ver qué tal. Acompáñenos en este viaje y espero que disfruten tanto como nosotros. Bendiciones para todos. Esa es la llamada de salida pedaleada. Son las 12:04 aquí en Itajaí, Santa Catarina. Aquí una vista 360. Tengo que ver porque mi compañero no quiere salir en cámara, Oye, espero que de espalda no se ponga bravo. Que es muy sexy él. Ya esto aquí yo creo que ya empieza Facenda ya. Beira Río pertenece a Facenda. Aquí mi compañero David no es aventurero, no es tan aventurero como yo y casi no ha salido, lleva casi 2 años aquí en Itajaí y no ha ido a ningún lado. Sí, es verdad. Dice que no diga eso. La verdad no ofende. Entonces nada, aquí estamos dando un tour aquí por la ciclovía del parque náutico, que fue el video antepasado que hicimos, que vinimos aquí Leané y yo, la inauguración. Y entonces de ahí vamos a seguir Beira Río hasta Atalaya, Bico do Papagayo, Playa Cabezuda. Una cosa que me sorprende hoy es la cantidad de personas que hay con cachorros aquí. Vale muchísimo la pena tener un día así, uno desconecta muchísimo del estrés, del trabajo, de las preocupaciones. Salir así en bicicleta un día y poder disfrutar de todo esto vale muchísimo la pena. Estoy aquí. Coño, como está el camarógrafo. Ya, estoy grabando hace rato. Bueno, parada clásica aquí en Beira Río, para los que no conocen esta zona de acá. Uno de los lugares más bonitos, más turísticos. Y aquí la gente que vive en Itajaí acostumbra a venir aquí mucho mediodía, por las tardes, a compartir aquí en familia. Sí. Pítale. Hay fiesta por ahí, parece. Música ahí. Alguna actividad a lo mejor para los niños. Gimnasio al aire libre. Mira, hacer el bicitaxi, eso sí yo no lo había visto aquí todavía. Y esa talla. Pero y eso, compadre. Esos bicitaxis locos. Dale, avanza. Por acá. Aquí hay cantidad de edificios que están en construcción. Uf. Asombroso. Aquí la pista de skate.
Aquí otro de los lugares más turísticos y bonitos de Itaiaí. Y ahora sí no hay quien se mete en la playa con el frío que hace. Una de las cosas que me gusta de Brasil, de Itaiaí, es la cantidad de personas que hacen deporte. Lo mismo caminan, que corren, que andan en bicicleta. Me encanta eso. Senderismo también. Acelerando aquí. Adelante, ¿verdad? A ver, entonces. Ahí las niñas, David probando la nueva bicicleta que se compró. Ya tú sabes, a ver si aguanta. Ya son buenas. Buena, bonito y barato. Hermosura, hermosura. ¡Viva Brasil! Bueno, aquí llegamos al VIP de el Bico do Papagayo. Una vista aquí espectacular. Y David por ahí. La playa. Y aquí tenemos, ese es el parquecito que hicieron para los perros. Está genial. Ahí tiene su playita, los cachorros. Espectacular. Bien, wifi libre ahí. Salud. Tomando refresco de guaraná. Bueno, llegamos aquí a la entrada de Playa Cabezuda. David emocionado ahí con la bicicleta, que dice que bajó las escaleras esas ahí, que nada que ver con la otra bicicleta que él tenía, que era de uso. Imposible hacer una maniobra así, que dejaba los dientes ahí en el asfalto. Y aquí miran la vista de la Playa Cabezuda. Totalmente solitaria. No sé qué santo será eso. Dios es el camino, la verdad y la vida. Aquí tuve que detenerme a grabar las flores estas, están muy bonitas. Muy, muy bonitas. Hay que apreciar la naturaleza. Bueno, dice David, según él, que todos los santos donde quiera son los mismos, lo que le cambian son los nombres. Según él, este santo o santa, no sé cómo es que se llama esto. Esto es Yemayá, oiga usted. Wow. Yo creo en Dios. Jesús. Oye, sí, bendiciones. Playa Cabezuda. Ahora que se pone lo bueno, ahora se va a poner bueno. Vamos para Playa Brava ahora. Aquí muy bonita la vista siempre desde allá de la iglesia hasta aquí. David preocupado porque dice Rúa sin salida. Yo, tranquilo, tú tranquilo que yo controlo. Aquí está todo bajo control. ¿Qué tú dices? ¿Estás haciendo el video conmigo?
Claro, imagínate tú. Dice el que estoy haciendo el video con él. Si él es el que anda conmigo, tengo que mencionarlo y... Imagínate tú. Aquí diciendo David que esto es puro monte. Parece que estamos en la selva de Guyana. Mira para acá. Me encanta esto aquí. Tremenda loma. Aquí se ve lindo esto, ¿no? La iluminación aquí, perfecto. Y nada, le estaba diciendo a David las instrucciones para bajar esta loma porque puede ser un poco complicada. La calle es estrecha y puede venir un carro de frente. Entonces hay que pegarse bien a la derecha para que no nos vayan a aplastar. Yo preocupado porque esta bicicleta está que no frena mucho. Yo hallo que no frena mucho. Pero bueno, la vez pasada bajé caminando un tramo y de ahí me solté. Pero aquí sí me voy a tirar desde aquí arriba. Espero que no sea mi último día de vida hoy. Mandado David. Se quedó frenado por allá. Dime, ¿qué? ¿Disfrutaste? Está diciendo David que esta playa está más linda. No, eso no tiene comparación. Sin duda alguna esta playa de aquí, Playa Brava, es mucho mejor que Playa Mole, esa Playa Atalaya, esa zona de allá. Y Cabezudo también. Mejor, mucho mejor que Cabezudo. Mira qué lindo se ve Balneario Camboriú desde aquí. Así lleno de neblina todo. Wow. ¿Viste los edificios, David, de Balneario? Está bacán. Vamos para allá para la punta. Para allá. ¿Hay una punta más? No, más para allá. Aquí la pared de escalada aquí. Estuve viendo los otros días una gente que hace promociones y eso, que hace rappel. Justamente por aquí descienden. Vi las fotos en Instagram. Estoy viendo los ganchos. Sí. Aquí lo que... Me falta comprar la cuerda. Es lo único que me falta ya. Pero bueno, al menos mi equipo ya está aquí ya. Diciéndole a David que primera vez que vengo que está la marea tan bajita. Que puedo llegar aquí, mira los surfistas ahí. Y ahí está la cueva esa, ahí hay también para tornillos para escalar, lo que no sé. Mira, los surfistas, qué bacán. Quería llegar más para acá porque aquí por un video que vi de un dron salí esa parte de la pared que no la había visto. Entonces quiero ver si llego allí a ver. Mira qué lindo. Mira donde hay una gente allá arriba durmiendo. Ay, 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 me mojo. Mira eso. Eso sí es escalador profesional. Madre. Aprovechando para merendar aquí. Espectacular. Qué bueno, nunca había visto la playa así con esta marea así bajita. Mira, pude llegar hasta estas piedras y mira, acabo de ver aquí que hay una ruta de escalada aquí. Wow, más bonita. Y ahora viendo esto aquí, el viaje pasado que hice el video de la trilla, que estuve ahí haciendo la trilla, mira la punta esa, el pico ese ahí fue donde estuve yo. Que menos mal que encontré bien el camino porque hubiera caído un barranco abajo. Una pared muy muy bonita. La vista aquella de la cueva se ve un poco oscura aquí en el teléfono. Aquí salimos de la ciclovía de Playa Brava y entramos aquí a esta parte aquí de los hoteles. Estos aquí están súper lindos. Bonito todo esto aquí. Y bueno, welcome to Balneario Camboriú. Esto aquí es otra talla, otro nivel. La vista clásica aquí de Balneario Camboriú. Dale, Sopenco. David en Balneario Camboriú.
Va, esto sí es primera vez que veo esto. ¿Qué cosa es esto? ¡Qué clase de talla! ¡Qué chulo! Como la gente no está en la playa ahora, lo que se pone es ahí en los restaurantes ahí a comer y a engordar. One more time, here we are in Balneario Camboriú City. Ahora viendo esto aquí, lo están reparando, están haciendo todo esto nuevo parece. Arreglando toda esta parte de aquí. Y aquí esto sí no sé qué cosa es un juego aquí. El que sepa que me diga porque no tengo ni idea de qué es. Soma. Soma. Esta data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. ¿Cómo? Metal. Qué lindo, chico. Maravilloso. Bonito esto. Están arreglando aquí el parquecito este también. Haciendo nuevo balneario otra vez. Las nubes como están ahí, no, a punta de los edificios. Son casi las 3 de la tarde. Salí desde las 11:30. Mira para acá. Aquí estamos llegando al final ya de la calle principal de Balneario Camboriú. Y está enfriando, ya son las 3 de la tarde y está enfriando. Ahorita estábamos a 23 grados. No sé ahora cómo estaremos. Upa, llegamos aquí al parquecito este, vamos a estirar las piernas un rato y a disfrutar de la vista aquí. Allá atrás se puede ver la góndola esa, no sé cómo es que se llama. Y atrás estamos dejando casi todo Balneario Camboriú. Una vista ahí. Todo eso lo hemos recorrido en bicicleta. Desde aquí que bajamos que está la rueda esa. Y ya estamos aquí al final ya. Mira cómo están las nubes ahí.
David no quiso venir aquí a ver los carros estos. Mira, mira vino. Mira qué carrazos. Vamos a acercarnos y a ver por. Ay, esto qué lindo es. Cosa más linda, sí. Aproveché como todo un guajiro ahí a tirarme un poco de fotos ahí con los carrazos eso, imagínate tú. Eso es una cosa que no se ve todos los días. Entonces ahora vamos a entrar aquí al muelle de Balneario Camboriú. Por primera vez. Yo había venido varias veces hasta aquí, pero nunca había llegado aquí al muelle. Dejamos las bicicletas allí con su respectivo candado, pero no se la lleven porque estamos lejos de casa. Entonces vamos a ver qué tal la vista desde acá. Pero eso es un momento de ir a un barco de eso. El barco pirata. Hoy el bayú que tienen armado ahí en la fiesta ahí. Si mi primo viene aquí, le da por pescar. Oye, como están los cumpleaños. ¡Hey! ¡Mano para arriba! Ahí nada más. Está desafinado el socio ese, ¿no? La clase de vista, ¿eh? Oye, ¿no viste una guacharita ahí saltó, eh? Sí, ahorita mismo por ahí. Eso fue una claria. Mira esto, qué rico. Ay, chico. Está para acá. ¿Aquí se evita eso? Playa Brava, por allá. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video, por acompañarme aquí. Muchas gracias a todos por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Si les gustan nuestros videos, ya saben, compartan a sus amistades, a personas que les pueda servir nuestra experiencia de vida aquí en Brasil, para que tengan una referencia a la hora de venir para acá y eso. Muchas personas que no solamente de Cuba, de otros lugares están también pensando en venir para acá y le puede ser útil ver cómo es la vida, no solamente el trabajo, sino también los días de salir a pasear, a divertirse, a conocer, que es muy importante también aquí en Brasil. Entonces nada, nos vemos en un próximo video si Dios quiere.